Muy buenas tardes a todos mis amigos y a los seguidores de nuestro nuevo canal, Patricio Alonso en Vivo, y comunidadhispanista.com también en YouTube. Y bueno, y próximamente esperamos en unos 9 o 10 días recuperar nuestro otro canal central, Historia con Patricio Alonso. Muchas gracias a todos los nuevos suscriptores, porque bueno, no pensamos que íbamos a crecer tan de golpe, pero sí, este canal también creció. Y además a todos los que colaboraron en la 2020 segunda semana virtual de la Hispanidad. Así que a todos ellos, muchísimas gracias por haber colaborado con nosotros, por haber sumado contenidos y por haber divulgado nuestro canal. Así que les pido a todos que este canal también lo divulguen, lo compartan y lo hagan saber a sus amigos e invítenlos a suscribirse. Un tema nos sorprendió a los argentinos. En Argentina uno nunca se aburre. Los españoles dicen, no, porque acá es un desastre. Acá también tenemos lo nuestro. Hubo una manifestación el 12 de octubre, dos motivos. Una contra el gobierno para evitar que se apruebe una vacuna obligatoria. ¿Cómo te hacen la vacuna obligatoria? Te van a cortar los servicios, te convierten en un pari, etc. Con lo cual, una vacuna obligatoria de la cual no se puede saber el contenido, no se le puede reclamar daños al laboratorio, y está hecha por los ingleses, aparentemente, con lo cual es más o menos como poner a un zorro a cuidar las gallinas. Fuerte enfrentamiento social, el gobierno ya está pasando a nivel casi de tiranía, porque ya decide sobre nuestras vidas, y un actor que simpatiza con el gobierno, Daddy Briva, que él se dice peronista, y acá vamos a hablar con un amigo para ver que aclare ese tema, dijo cuando vio la manifestación qué ganas de comprarle un camión y jugar al bowling con la gente sobre la 9 de julio, es decir, atropellar a la gente. Enfrentamientos sociales en Argentina hemos tenido prácticamente desde la independencia. Para hablar de eso, hemos invitado a Raúl Padró, que es un importante dirigente peronista, pero es un intelectual muy sólido en muchísimas áreas del conocimiento del pensamiento político, de la filosofía, con el que hemos charlado muchísimo de filosofía, y también es un gran conocedor del arte argentino. Raúl Padró, muy buenas tardes. Buenas tardes, Patricio. Gracias por tus elogios. Sos muy generoso. Pero Raúl yo lo conocí en forma casual por otro tema relacionado con el mundo del arte y me encontré con un intelectual muy sólido. Raúl, en este momento te están escuchando desde Córdoba de la Nueva Andalucía, o Córdoba del Tucumán, nuestra provincia de Córdoba, donde nació, como bien recuerda siempre nuestro seguidor, el mayor oficial condecorado del Ejército Español, el general Gutiérrez La Concha, que es el que ganó 9 laureadas de San Fernando, más el título de Marqués de Duero, nació acá, en tierras masacrado argentinas. Con Liniers, ¿no? El padre fue masacrado junto a Liniers, ahí en Cabeza de Tigre. Ah. Yo estuve en el Monte de los Papagayos, es un monte chiquitito, de 1 hectárea apenas, y bueno, la viuda un día agarró a todos sus hijos y dijo, no me hable a mí de revolución, que me dejó viuda con 4 huérfanos. Se fue a España, el rey lo recibió, los hijos hicieron carrera, pero uno hizo carrera militar y se convirtió en el militar más condecorado del ejército español. Era un proto-argentino, un rioplatense realista, obviamente. Y vos sabés que cuando los enterraron en Cádiz, en la tumba decía, los unió la victoria y el infortunio, ¿no? Unidos en la victoria y en el infortunio. Sí, precisamente, en el panteón de marinos ilustres de San Fernando en Cádiz. ¿Es cierto? Ahí está. Vos, que fueron víctimas, ¿no?, de una situación de la influencia evidente de la masonería en el Río de la Plata y de la falsa independencia. Así es. Ustedes saben que Raúl Padró, que ha sido legislador argentino y un importante dirigente dentro del Partido Justicialista, opina como yo, que la independencia fue un hecho facto, absolutamente mentiroso, organizado por los ingleses. Y bueno, recordemos que además estos hombres fueron fusilados por fusileros ingleses que habían quedado acá en Buenos Aires. Bueno, Salvador de Madariaga es muy claro, ¿no?, en este aspecto. Él habla de los 3 factores que incidieron directamente sobre esa falsa independencia, que fueron la masonería, ¿no es cierto?, el jesuitismo y el judaísmo, dice Salvador de Madariaga. Hay una gran polémica con Enrique de Gandía, pero bueno, sería entrar en otro tema, ¿no? En otro tema, pero todavía no charlamos ese tema, porque sobre el tema de Bolívar y la libertad, Enrique de Gandía trata de responderle, pero
Es una respuesta que prima facie parece sólidamente fundada, pero que finalmente cuando uno empieza a analizar se da cuenta de que de sólida no tiene nada. Hace agua. Bueno, más allá de la grandeza, ¿no? de la honestidad, de la severidad investigativa de Enrique de Gandía, pero evidentemente fue totalmente errática su respuesta a Salvador de Madariaga, por lo menos desde mi punto de vista. Y de hecho tenés hasta los documentos papales de la Iglesia denunciando que lo que estaba ocurriendo en América era también una maniobra inglesa. Fíjate que desde distintas tradiciones concluimos en lo mismo. Es sobreabundante la documentación, ¿no? Sí. Que pone en evidencia. Pero mira, Raúl, de eso vamos a hacer un día un programa especial, porque sería interesante, porque vemos cómo desde distintas religiones y de distintas ideas políticas se llega a la misma conclusión. Acá no hay tutía de que fuera mentira. Pero el tema acá, un actor que se dice peronista dice semejante barbaridad. ¿Cómo gustaría jugar al bowling con un camión en la avenida 9 de Julio? Les aclaro a los que no son argentinos, la avenida 9 de Julio es una avenida central en la ciudad de Buenos Aires, que es la más ancha del mundo, tiene como 140 metros de ancho por 3 kilómetros. Y ahí se hacen las grandes manifestaciones por la cantidad de gente que entra, pueden entrar varios millones de personas. Y él dijo que gana de jugar al bowling con la gente. Así es. Mira, Raúl, vos que sos peronista, primero hablar de este grado de violencia. No he visto muchos dirigentes peronistas que salgan a repudiar estos comentarios, así que vos, que sos un hombre de la historia, un hombre de la política, un hombre del peronismo, me gustaría que vos des tu opinión. Mira, yo hago un poco un paralelismo con lo que pasó hace pocos días con Gustavo Silvestre, cuando calificó de cobardes a los militares argentinos que participaron heroicamente, como lo sabemos todos, heroicamente en la guerra de Malvinas. Y el pueblo argentino, de la manera que se consagró, ¿no?, en esa batalla, que fue la de Malvinas. Más allá de las jefaturas militares, y precisamente de lo que hablábamos recién, de los compromisos con el poder mundial, de la dependencia, del servilismo, de la falsa dirigencia, en ese momento fue presidencial en la persona de de Leopoldo Fortunato Galtieri. Pero yo le decía el otro día con respecto a Silvestre, que a veces hay que pagar por el pito, no hay que pagar por el pito más de lo que el pito vale, ¿no? Y son personajes realmente irrelevantes. Vos decías el actor, yo no sé si este es un actor, es un personaje histriónico de la farándula televisiva, que nada tiene que ver con las virtudes actorales, el estudio, la severidad, la investigación, el arte con mayúsculas. Son vividores de toda esa estructura casi mafiosa, pansexualista y corrupta, que está representada con muchos personajes que algunos han cobrado cierta eminencia por la presencia pública, como el caso, por ejemplo, de Tinelli, que ha tenido una participación activa, que ha puesto nada más y nada menos que el candidato a jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en la última elección de Cava, de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, precisamente. Así que yo lo tomo como de quien viene, más allá de que ha incurrido en terribles delitos, ¿no? Apología del crimen, incitación a la violencia, intimidación pública, que están prescriptos por el Código Penal argentino, artículos 211, 212, 213, y con graves y severas penas cada uno de estos. O sea que si acá viviéramos en un Estado de Derecho, este tipo tendría que ser detenido de manera inmediata, porque además es un mal ejemplo y pone en evidencia la falta de concepto ético y de intolerancia que pone permanentemente sobre el tapete el kirchnerismo. Él ha querido un poco hacer una sinonimia con esos estados europeos y Estados Unidos de Norteamérica, cuando en algún momento agarraron un camión alguna persona de países que están en guerra con Estados Unidos o con Francia. En Francia ocurrió para un 14 de julio un muchacho, creo que era árabe, similar, como un camión y atropelló a la gente. Pero esto es distinto, porque este muchacho formaba parte de una sociedad, de una comunidad, digamos, no sociedad, que como es la islámica de Irak o de los países afines, y que son invadidos, bombardeados, donde hay matanzas de civiles indiscriminadas. Entonces, claro, esta gente es víctima de cierto resentimiento natural y de odio, porque son países que a veces carecen de ejército, de fuerzas armadas,
como el genocidio que está padeciendo Palestina en la actualidad. Pero entonces, acá el caso nuestro, se defienden como pueden, sí. Pero no es el caso de la Argentina, en donde no hay ningún conflicto bélico, donde no hubo ninguna matanza masiva y donde no se puede manifestar precisamente un hombre vinculado a un partido político de esta manera, y más aún cuando ese partido político está en ejercicio de la cosa pública, del gobierno de todos los argentinos. Me parece terrible, inaceptable. Hasta el propio partido, el Tribunal de Disciplina del propio partido, debería expulsarlo de sus filas. A más de que la justicia, evidentemente, va a tener que tomar cartas en el asunto. Ya hay algunas denuncias que se han radicado en el fuero penal. Así que yo creo que esto es un dato más que pone en evidencia lo que es el kirchnerismo, ¿no? Algo totalmente mentiroso, hipócrita, corrupto, anodino, insustanciado, y que se vale de todas estas cuestiones y estos manejos emocionales para mantener el latrocinio de siempre y en la desesperación que están padeciendo hoy los gobernantes, o desgobernantes más concretamente, que como decía el otro día, lo que más les preocupa es mantener la libertad y proteger sus propios patrimonios. Patrimonios que se han construido mal habidos a expensas de las necesidades básicas del pueblo argentino. ¿Qué te iba a decir? Acá recuerdo que también Lana Montalbán hizo una declaración, también una denuncia contra Daddy Brieva. Daddy Brieva tenía un programa para chicos, lo cual era un disparate, que llamaba Grandaditos, donde en un momento le dice a una nena, incita a una nena que le muestre la bombacha, ¿te acordás? Sí, sí, la pollerita, sí. Yo te muestro el calzoncillo, ¿no? Y le mostró el calzoncillo, ¿no es cierto? Lana Montalbán dice que tuvo que denunciar ante el FBI en su momento. Dice, es un enfermo mental, un fundamentalista. Bueno, evidentemente, Brieva, yo quiero creer que ya alguien le ha iniciado algún tipo de causa. Y hay una denuncia radicada en la justicia penal por un abogado de apellido Sarubi, no lo conozco personalmente, pero he leído en los grandes matutinos. Ahora, lo de Lana Montalbán me parece de que confunde las cosas. Daddy Brieva no es fundamentalista de nada. Daddy Brieva es un delincuente común que vive del Estado. Hoy es beneficiario de un sueldo superlativo, de un programa que realiza, que creo que se llama el Destape Radial, y que toda esa cadena de grupos de difusión masiva la maneja Horacio Berbisky. Bueno, ¿quién es Horacio Berbisky, no? Comandante montonero, hombre vinculado al terrorismo disolvente y criminal en la nación argentina, que entregaron a sus propios compañeros de lucha, mal llamados montoneros, ¿no? Porque estos tipos no tienen nada que ver con las históricas montoneras de liberación federalistas del interior del país, de nuestra historia, Facundo Quiroga, Pancho Ramírez, Martín Miguel de Güemes. Estos tipos no tienen absolutamente nada que ver con eso. Es una banda de chorros, corruptos y asesinos cuya cabeza era Mario Firmenich. Ahora, vos sabés que Berbisky fue denunciado por un mismísimo integrante de esas filas, que fue el actual periodista Gabriel Levinas, donde escribió un libro que se llama Doble Agente y pone de manifiesto de manera documental, no por apreciaciones subjetivas, caprichosas, individuales o intencionalidades políticas con otras intenciones, no, con otros sentidos, no, de ninguna manera. Ahí está todo documentado, que trabajaba para los militares, que cobraban sueldos superlativos y beneficios en función de eso, y que además la jugaba también de comandante montonero. Acá hay una cuestión que está siempre vinculada al poder mundial, lo sabemos perfectamente esto. Y bueno, son todos estos personajes. ¿Para quién trabaja Berbisky? Este tipo es un personaje que está financiado por Berbisky, y la gente tiene que tomar conciencia de estas cuestiones, porque esto que ha dicho Brieva es terrible. Vos imaginate que algún loquito en serio del otro lado reaccione de la misma manera. A ver, sí, un segundito. A ver, Raúl, tenemos con un problema ahí de comunicación. ¿Ahí me escuchás, Raúl? Ahí está, me parece, ¿no? Ahí se escucha. Sí. ¿Se escucha ahora? Claro, suponete que, o suponete que algún militante no se escucha bien ahora.
supongamos que algún militante kirchnerista decida imitarlo y tome un camión, ¿no es cierto? Es decir, las palabras tienen un peso en sí mismo. ¿Vos me escuchás bien, Raúl? Yo te escucho muy flojo, pero te escucho. Sí, ahí, para un segundo, te saco de pantalla y te vuelvo a agregar. Vamos a ver si lo podemos arreglar ahora. Bueno, a ver ahora cómo sigue. Hay algún ruido extra que nos está apareciendo por acá. Vamos a tratar de sacarlo y ver cómo salimos adelante. Yo me acuerdo, Verbitsky dice en su sitio web del CELS que él está financiado por la Fundación Ford, me parece, ¿no? Bueno, sí, pero esto es la historia de siempre, ¿viste? Aquí, mira, en Buenos Aires vemos la Open Society de Georgi Schwartzman, más conocido como George Soros, un húngaro radicado en Estados Unidos, que hace una profunda promoción y divulgación en beneficio del aborto, por ejemplo. Al punto que hay muchos que están en el kirchnerismo, en las filas del kirchnerismo. Por ejemplo, Daniel Filmus, que fue ministro de Educación, que fue viceministro de Educación mejor dicho, subsecretario de Educación, porque en ese momento la ciudad de Buenos Aires no era autónoma, con Carlos Grosso. Carlos Grosso fue mesa chica hasta hace poco de Macri, junto con Durán Barba y Marcos Peña. Bueno, Filmus estaba con Grosso, que son lo rancio del macrismo. Y Filmus fue subsecretario de Educación con la escuela Shopping, que fue una aberración y una vergüenza para los porteños, para la capital federal de aquel entonces. Contá a la gente cómo fue ese escándalo. No se escucha bien, perdón. Sí, se escucha como, yo veo como algo que... ¿Tenés tu teléfono prendido, tal vez? Fíjate si lo puedes apagar o si le puedes sacar el Wi-Fi para que no... por lo menos sacarle el ruido, la vibración, porque tal vez es eso. Yo acá está más o menos bien conectado, pero si tenés tu teléfono cerca y está en vibrador, eso puede generar... No tengo teléfono cerca. Bueno, sigamos así, a ver cómo sí. Escúchame, recordarle a la gente cómo fue el escándalo de la escuela Shopping durante el gobierno de Carlos Grasso. Eso fue terrible, pero yo voy a otra cosa, porque esto fue hacer de una escuela del Estado argentino un beneficio económico, pero además el beneficio económico, que podía ser objetado o no, fue exclusivamente para las arcas de los funcionarios públicos del momento y de los grosistas. En ese momento el secretario de gobierno de Grosso era Eduardo Valdés, el presidente en la legislatura. Eduardo Valdés, el que es diputado ahora, y también metió a su hijo de legislador en la ciudad de Buenos Aires. Fíjate vos, es una familia de genios, el padre diputado, el hijo diputado en la ciudad. Pero te decía, el presidente del bloque peronista, justicialista, en aquel entonces, era Jorge Argüello, socio de Valdés, y subordinado absolutamente al latrocinio estructural, sistemático y estratégico de Carlos Grosso. Y después Argüello fue diputado nacional por el macrismo, por Felipe Domingo Cavallo, conjuntamente con Alberto Fernández, que fue en la lista de legisladores con Gustavo Vélez, y jefe de gobierno Felipe Domingo Cavallo, y con Elena Cruz, por ejemplo, que era la encendida defensora del gobierno de Jorge Rafael Videla. Entonces, si la gente no saca conclusiones de esto, y te decía Filmus, volviendo al tema primigenio, fue subsecretario de Educación, estuvo vinculado a la corrupción y el latrocinio de la escuela Shopping, y después apareció como ministro de Educación de Néstor Carlos Kirchner, y ahora está como secretario de Estado en las relaciones de la Argentina con las Islas Malvinas, la Georgia, la Antártida, toda la cuestión esa del sur argentino. Han generado una Secretaría de Estado que le ofrecieron asistencia sanitaria hace poco tiempo a los kelpers. ¿Me explico? A los que mataron y masacraron a nuestros soldados, a lo mejor de nuestra sangre. Y Filmus permanentemente ha estado en cargos de primer nivel durante el kirchnerismo, pero lo curioso que él integra la asociación Open, la fundación Open Society,
¿Con quién, por ejemplo? Con el rabino Berman. ¿Para qué tiene que ver el rabino Berman, un rabino, un religioso judío, con Filmus, por ejemplo? Bueno, los podría unir la religión, no sé, pero otra cuestión. Aunque creo que Filmus debe ser ateo porque es marxista, proviene del Partido Comunista. Él no militaba en el justicialismo, él era militante de la Federación Juvenil Comunista. Y te digo de otra personalidad extrema que figura ahí, Miriam Bregman, sí, vinculada al trotskismo, a los movimientos, ¿no?, de ultraizquierda. Sí, que dice que no quiere que ahora no se escucha casi. Miriam Bregman dice que no quiere la bandera argentina ni el himno, pero además me acuerdo que Filmus viene de Flaxo, esa Federación Latinoamericana de Educación protomarxista, ¿no es cierto? Acá nos recuerdan que, hablando de shopping, el fallecido doctor Ángel Oz, gobernador de la provincia de Córdoba, hizo de la escuela Córdoba Olmos un centro comercial que hoy pueden visitar, el patio Olmos en Córdoba, ¿no es cierto? Entonces realmente se repite en distintos lugares. ¿Qué te iba a decir? También nos dicen, los dichos de Dada y Brieva fueron semejantes a los dichos por el Presto. No, lo dicho del Presto dio a entender de que Cristina Kirchner podía terminar mal, porque bueno, si la justicia alguna vez es justa en la Argentina, le va a caer el peso de la justicia. Pero no hablo de matar a nadie. Diferentes. Yo no lo conozco ni lo defiendo al Presto porque no sé bien quién es. Sé que tuvo algún litigio con las autoridades constituidas por sus dichos y hechos con respecto al gobierno actual. Pero este desgobierno que estamos padeciendo todos y cada uno de los argentinos, realmente es beneficiario de lo que le corresponde. Esta es la ruina más terrible que ha padecido la nación argentina y es el gobierno más antiperonista que hemos padecido los argentinos. Ni hablar los peronistas, porque fíjate vos que no hay un solo peronista en el gobierno y lo podés ver en las listas constituidas de Capital Federal, por ejemplo. Acá no fue un solo peronista candidato. Bueno, por empezar, el presidente del partido, Víctor Santamaría, es un tipo que no tiene ninguna militancia histórica en el peronismo, no tiene ningún aporte social, intelectual, ninguna virtud que lo distinga de los afiliados del partido. ¿De dónde viene? Ni siquiera como dirigente obrero, porque ha heredado el sindicato de su padre, José Francisco Santamaría, y además estuvo imputado en el camino de una cantidad de hechos ilícitos, de corrupción, de dineros depositados en el exterior a nombre de su madre, etcétera, etcétera, que no pudieron justificar y que el macrismo, vía Rodríguez Larreta, lograron de que no terminara entre rejas este actual presidente del PJ porteño. Y vos fíjate que las listas que ellos confeccionaron, no hay un solo peronista. Por ejemplo, los legisladores de Capital, la que iba número 1, Claudia Neira, fue afiliada a la UCD. Después estuvo con Carrió, fue candidata por Carrió en el 2004, 2005, en el 2005. Después entró como legisladora por Pino Solanas, que de la izquierda, por el Frente del Sur. Después se hizo kirchnerista y ahora fue como candidata nuevamente. El que iba número 2, Claudio Ferreño, un tipo que no tiene una historia peronista. Yo lo conozco bien porque cuando yo era presidente de bloque, que fui legislador, era mi chofer. Me explico, no era un tipo de ideas, ni de pensamiento, ni de militancia. Además es un tipo que venía de la Policía Federal y que fue exonerado de la Policía Federal por un homicidio. Pero además es hijo del secretario privado del general Ramón Camps. Estos que hablan de derechos humanos. El padre está imputado, comisario mayor de la bonaerense, por más de 20 homicidios. Lo pueden buscar en internet. Es, entre otros, responsable de la muerte de Ana María González. Pero además de esto, en el año 98, cuando yo ya no estaba en la legislatura, y él tampoco, fue involucrado en un episodio que está en el diario La Nación. Lo pueden encontrar si entran en internet, del año 98, donde tuvo una gresca en la puerta del club platense y le dieron una puñalada a un también empleado de la legislatura que yo había conocido, que ya fallecido, se llamaba Claudio Spinelli. Pero a todo esto, en el 2003, cuando llegó Kirchner, Néstor Carlos Kirchner al gobierno,
Alberto Fernández, que ya lo había puesto como presidente de su partido Parte, porque estos no son afiliados al PJ, son afiliados al partido Parte, al partido de Alberto Fernández, que se fue del Partido Justicialista, y que ahora extrañamente Gioja lo quiere proponer como presidente del Consejo Nacional del Partido Justicialista, a un extrapartidario, y a un tipo que dijo en plena campaña, Alberto Fernández, no lo digo, yo esto también está documentado, que es liberal progresista, que es más hijo de la cultura hippie que de las 20 verdades del justicialismo, y que además es socialdemócrata, dijo en la última entrevista que le hizo Jorge Fontevecchia para la revista Noticias. Donde habló que volviendo incluso, a lo otro, al secretario. Recordemos que en esa entrevista Alberto Fernández habló de que los viejos más bien sobraban en una sociedad, ¿no? Bueno, dijo que tenemos que mantener a las personas sobrevivientes de más de 70 años, dijo así, como si él los tuviera que mantener. ¿Me explico? Bueno, son condescendientes precisamente con toda esta doctrina de George Schwarman, de George Soros, Por eso el aborto y por eso buscar de que la gente, si fallece más temprano, mejor. Que no viva 85 años porque tenemos que mantenerlos. Claro. Porque ellos consideran, que uno, igual que lo consideró Lyndon Johnson, McNamara, Rothschild y Rockefeller, entre otros tantos, ellos consideran que el gran problema de la humanidad es la superpoblación. Entonces, ¿esto cómo se frena? Con el aborto, con que los ancianos fallezcan, como con el homosexualismo, porque los homosexuales no se van a reproducir. Por eso la corriente LGBT y tantas cuestiones tan disparatadas que parecieran, no, responden a una estrategia del poder mundial. Por eso que estos son unos verdaderos hipócritas que viven manifestando que son antiimperialistas y en realidad son los más genuflexos, serviles, alcahuetes, felpudos, rastreros frente al poder mundial, sin ninguna duda. Vos fijate que el peronismo, por ejemplo, tiene Perón, se expresó concretamente y prolijamente al respecto del tema del aborto, pero no solo por cuestiones morales, religiosas, teológicas, metafísicas, culturales. Lo hizo desde el punto de vista demográfico y hasta tiene escrito un opúsculo que después lo continuó este trabajo investigativo el coronel Rodríguez Cía, para los que conocen el tema. Y Perón dijo, urge impulsar una enérgica política poblacional. Y en el informe del quinquenio del año 50, tanto Perón como Eva Perón se manifiestan expresamente, claramente, concretamente, prolijamente, como decía recién, en rechazo al aborto. Y en el año 73, cuando volvió Perón y fue presidente, en el plan trienal, en el plan de economía y finanzas de la nación argentina, tiene 3 o 4 páginas dedicadas al crecimiento, a la necesidad de un crecimiento demográfico de la nación argentina, considerando a la población como un elemento de la soberanía, de la autodeterminación de los pueblos, que es la bandera fundacional, porque sin soberanía política no va a haber independencia económica. Y sin independencia económica no hay justicia social, porque no se puede repartir lo que no existe. Y esto Perón lo dice concretamente en el año 73, está en el plan trienal, hay páginas completas, y ahora vienen esta banda de sinvergüenzas, mentirosos, aprovechados, que no tienen historia ni trayectoria de ninguna naturaleza en beneficio de la nación argentina, de su pueblo, ni de ninguna estructura política sectorial. Con todo este cuento chino y confunden a las nuevas generaciones con una verdadera estrategia a través del apoyo de los medios de comunicación masiva, y una estrategia, decía, de lavado de cerebro y de proceso de reeducación mental que debemos rechazar en una campaña de esclarecimiento, porque uno de los problemas esenciales que tiene la Argentina es el problema del espacio vacío. Acá no hay una cuestión de espacio vital como se planteaba en la Europa del 40. Acá tenemos un problema de espacio vacío, poblacional. Vos fijate que la Argentina tiene 45 millones de habitantes, es una vergüenza, y todavía nos vienen con esta política, con esta demografía imperial, a controlar y a reducir, porque dice que esto es uno de los factores de la decadencia económica y financiera de nuestro país. ¿Para quién lo dice?
El enemigo de la nación argentina, los enemigos históricos, los que nos buscan siempre colocarnos en situaciones de debilidad para después conferirnos todos estos créditos truchos que son funcionales a uno y otro gobierno y que las administraciones son complacientes, porque Fernández no puso un peronista al frente del Ministerio de Economía, ni investigó la deuda externa, ni investigó la solicitud de Macri al Fondo Monetario Internacional y los 47.000 millones de dólares en qué fueron. Lo puso Martín Guzmán, un militante universitario, mirá qué casualidad, de franja morada, discípulo de Stiglitz y que trabaja para el Banco Mundial. Ahora yo digo, si eso es antiimperialismo y si eso tiene algo que ver con la doctrina de Perón de la autodeterminación nacional, me parece que estamos realmente equivocados. Y vos ves la primera medida de política internacional que tomó el gobierno de Alberto Fernández. Perón decía que la política internacional era todo y que definía las políticas nativas. Y esto es lo primero que hicieron, en contradicción a lo que sostuvieron sistemática y de manera ininterrumpida en el gobierno anterior, viajaron al Estado de Israel. Porque esto es inexplicable también lo que ha ocurrido. Y no solo viajaron al Estado de Israel. En la lista de Capital Federal del PJ fue como candidato a diputado nacional un tipo que no lo conoce nadie, que tampoco tiene ninguna militancia, que tampoco es peronista, porque él ha dicho que no fue, no es, ni será peronista, y que él pertenece al tosquismo, no trotskismo, tosquismo, al pensamiento histórico de Agustín Tosco. Recordarás que Agustín Tosco era el contradictor permanente de José Ignacio Rucci, que tantos litigios y debates públicos tuvieron. Bueno, este tipo responde a ese pensamiento. ¿No? Se llama Itaí Hackman. Nació en el Estado de Israel y en el año 2001 integró las filas del ejército israelí en la represión del pueblo palestino, en la guerra de la Segunda Intifada. Entonces yo te pregunto, que también, sí, ¿qué tiene que ver esto con el peronismo? Porque el Perón cuestionó esto. Perón fue claro, habló de sinarquía, habló del poder mundial. Sí, te escucho. ¿Cómo se produce este fenómeno? Que, por ejemplo, vos sos un dirigente histórico del peronismo, militás hace 40 años del peronismo. ¿Cómo puede ser que haya esta sustitución de personajes y no haya dirigentes peronistas y haya dirigentes de cualquier otro circo, pero no peronista? ¿A qué se debe ese fenómeno en el peronismo? ¿Qué les ocurre a ustedes? Bueno, hay un proceso histórico, esto no es producto de la casualidad, ni de hechos recientes, inmediatos, ni de la generación espontánea. Ya en el 83, en tiempos de Grosso, se había entregado todo. Bueno, recuerdo que Perón dormía con una pistola en la mesa de luz y una ametralladora al pie de la cama, porque decía que no confiaba en nadie, no confiaba en ningún dirigente peronista de los que se le acercaban. Tenía profundas dudas sobre todo. No sé si me estás escuchando, Raúl, que parece que a ver, voy a retomar. Vamos a... Se cortó, si ahora estamos otra vez, se había cortado. Ahí, perfecto. No te escuché nada, me acuerdo que Perón después dormía, que hablé no se cortó. Ahí te repito, Perón dormía con una pistola en la mesa de luz y una ametralladora apoyada contra la pared junto a su cama, porque decía que no confiaba en nadie. Eso me lo contó a mí el doctor Cosio también. El doctor Cosio, que fue, y Osvaldo Carena también, que era el cardiólogo de Perón, lo decía permanentemente. Bueno, dice, pero además está escrito, cuando le dijo dice, Evita siempre me dijo que tuviera en cuenta Cámpora. Aclaremos que Cámpora no era un hombre de izquierda, era del Partido Conservador de la provincia de Buenos Aires, de la localidad de San Andrés de Giles. Nunca fue de izquierda Cámpora, era un odontólogo. Yo lo conocí en la sede del Frejuli de la calle de Santa Fe de Oro, del Frente Justicialista de Liberación del año 73, cuando fue con Solano Lima, Cámpora presidente, Solano Lima vicepresidente. Que era conservador. No era un hombre de izquierda, era un hombre que provenía del Partido Conservador. Es otra de las grandes mentiras esto de la Cámpora. Y Perón dijo una vez, dice, yo confiaba en Cámpora, porque Evita siempre me dijo, tenerlo en cuenta Cámpora, que es un hombre leal. Le dijo al doctor Cosio, pero resulta, dice Perón, está escrito, está documentado, dice que me llenó de gente rara y de comunistas el gobierno.
y me vio obligado a destituirlo, a pedirle la renuncia. Y bueno, así fue lo que pasó. Y después el despido público de los montoneros, no de la Plaza de Mayo, donde no hay nada que aclarar, aquel 1 de mayo del 74. Nos pregunta quiero un amigo. decir, sí, todo esto está documentado, no son apreciaciones subjetivas, ni caprichosas, ni interesadas, ni facciosas, ni que responden a un matiz ideológico. Estos son hechos concretos de la historia. Perón los repudió permanentemente. Y Eva Perón, cuando se manifestó sobre la izquierda y el comunismo, dijo que era lacra social el comunismo, el marxismo. Y casualmente vos sabés que el manifiesto comunista de 1848 es clarísimo. Dice, para el obrero no hay patria, y plantea el internacionalismo proletario. Y Evita en La razón de mi vida dice contrariamente, donde hay un obrero, allí está la patria. Esta es la diferencia de concepción entre una cosa y la otra. Es como todos estos que nos quisieron cambiar la tercera posición por la tercera vía. Creen que somos idiotas, pero todo esto tiene fundamentos, tiene doctrina, tiene proyecto nacional, tiene modelo argentino, hay textos inconmovibles. Raúl, ¿cuál es la diferencia entre tercera posición y la tercera vía de Tony Blair? No, la tercera vía trata de hacer un sincretismo mentiroso entre marxismo y capitalismo, en un esquema mixto de esto, que es absolutamente falso e impracticable. Es un engaño. En cambio, la tercera posición cree que izquierda y derecha es una falsa dialéctica. No, ya no lo había dicho Perón, esto lo habían planteado desde el conservadorismo revolucionario Moller, Van der Broek en Alemania, Oswald Spengler, Carl Schmitt y tantos otros pensadores. Perón rescata todo ese pensamiento, porque su presencia en Europa le permite mamar, consustanciarse, introducirse en todas estas cuestiones vitales que hacen a la historia universal, a la cosmovisión histórica. Perón era un lector muy prolijo de Oswald Spengler, y su libro de cabecera precisamente era nada más y nada menos que La decadencia de Occidente y Prusianismo y socialismo. El prusianismo es nacionalismo, en la versión germánica de Spengler. Así que era nacionalismo y socialismo, pero Perón lo ve desde una perspectiva que estamos fuera de esa falsa dialéctica, de ese cuento de la izquierda y la derecha, que nos trataron de imponer a través de todos estos últimos politólogos y divulgadores que forman parte del lavado de cerebro y del proceso de reeducación mental que están padeciendo sobre todo las nuevas generaciones de argentinos. Sí, hay que recordar también que el socialismo es el socialismo de los caballeros teutones, que es un socialismo muy anticomunista. Si no tiene nada que ver con esto, sino que tiene que ver con creación de riqueza. El marxismo es materialista, ¿no? Claro. Escúchame, acá todo esto provienen de corrientes espiritualistas y fundadas en valores metafísicos, porque es la ética y la autodeterminación. Esto es lo que define las cuestiones, no el mercado como creen los liberales. ¿Me explico? Además, ¿qué mercado? ¿Cuál es el mercado? ¿Y por qué el Estado no puede participar y opinar? Si puede opinar en seguridad, ¿por qué no puede opinar en economía? Si la seguridad quedara libre al arbitrio de los hombres, ¿en qué terminaría la sociedad? Nunca se hubiera constituido ninguna sociedad. Esto es sentido común. Aquí, lamentablemente, no se ha difundido con la precisión que necesaria el pensamiento histórico de las corrientes nacionales, nacionalistas. Lamentablemente, ¿no? Porque han sido los únicos contestatarios que tuvieron respuestas concretas para los problemas específicos y también concretos que afectan a la sociedad y a la comunidad nacional. Raúl, dos cosas. Una pregunta y además vamos a recordar que en este momento hay una sesión ordinaria para discutir la vacuna obligatoria, con lo cual yo creo que si se aprueba, ya el gobierno carece de legitimidad de ejercicio y se ha convertido en una tiranía. Por eso nos pregunta Francisco, Raúl, ¿qué alternativas políticas ves en el país para aquellos peronistas doctrinarios que no se sienten representados? No escucho bien la pregunta, perdón. ¿Qué alternativas políticas ves en el país para aquellos peronistas doctrinarios que no se sienten representados en el PJ? Dice, por ejemplo, dice Francisco, él está en NOS
donde hay un montón de peronistas doctrinarios. O sea, ¿ves algún rescate dentro del peronismo? ¿Ves alguna línea? La Guillermo No, yo creo Moreno. que una cosa ha sido el fenómeno peronista que fue del 45 al 55, que se expresó a través de la persona de su fundador, que fue el teniente general Juan Domingo Perón. Después vino el pejotismo, eso es otra historia. Eso ha sido una mafia que le ha hecho un gran daño al país y se ha ocupado sistemáticamente de degradar y de generar los valores del peronismo. ¿Me explico? El peronismo no era lo que es hoy, ni siquiera en el ámbito sindical. Las obras sociales que existen hoy, que son coto de casa de los secretarios generales, que en su mayoría son empresarios y no representantes de obreros, porque los sindicatos, como los fundó Perón, son órganos de actuación y de representación de los trabajadores, no son bancos privados, ni beneficios multimillonarios y superlativos en beneficio de los titulares burócratas de los mismos. Lamentablemente esto no puede seguir funcionando y todos los gobiernos de todos los pelajes y de todos los tintes políticos los han mantenido porque han sido parte del negocio. Y es más, los gobiernos más antiperonistas, inclusive militares como el de Onganía, fueron los que le concedieron mayores beneficios. ¿Por qué? Porque fue, por ejemplo, en el caso de Bandor, que enfrentaba a Perón y decía, hay que estar contra Perón para salvar a Perón. Entonces, todo esto tiene una lógica y una explicación muy simple de comprender. Perón no concedió obras sociales, ni beneficios económicos, ni manejos superlativos a los titulares de los gremios. No, los gremios estaban para representar, para pelear, para defender los legítimos derechos y la marginalidad que padecían los trabajadores, pero de ninguna manera para ser millonarios como son los sindicalistas de hoy, que es una cosa terrible, son las riquezas más poderosas de la Argentina, entre los Kirchner y toda esa cría de mentirosos, y de hipócritas y corruptos, porque no cabe otra calificación. Lamentablemente esta es la realidad que vivimos, y los peronistas genuinos tenemos que salir del pejotismo, tenemos que salir del pejotismo. El PJ ha sido una ruina para el país y ha generado un gran daño al pensamiento, a la filosofía, al espíritu fundacional y transformador de la doctrina nacional peronista. Fíjense ustedes que hay más pejotistas, otra cosa muy curiosa, en el macrismo que en el kirchnerismo. Porque si vos analizás en el kirchnerismo, o son del Partido Comunista, castristas, socialistas, guevaristas y todos sus matices, o maoístas, por ejemplo, Zanini, maoísta, o si no de la UCD, Vudú de la UCD, Massa de la UCD, Bocio de la UCD, Daniel Arroyo de la UCD, Duhalde viene de la democracia cristiana, Filmu del Partido Comunista, Heller toda la vida fue dirigente del Partido Comunista, gorila antiperonista, Vilma Ibarra, la ex concubina de Alberto Fernández, ahí la tenés en la presidencia, manejando todo el tema legal, con Gustavo Vélez del Opus Dei, una dirigente de la Federación Juvenil Comunista, que ha escrito opúsculos, libros, conferencias en beneficio del aborto, concepción que nada tiene que ver con el pensamiento genuino, doctrinal, ideológico, filosófico y político del peronismo. Entonces todo esto está muy claro, el que no lo quiere ver es porque no le interesa. En el pejotismo no hay nada que hacer. Y fíjate que los pejotistas, en su mayoría, están todos con Macri. Pichetto, Toma, Patricia Bullrich, Diego Guelar, Ramón Puerta, Miguel Ángel Toma, Diego Santilli, Cristian Ritondo, ya te nombré 9 o 10. Quiero decir, Hugo Santilli, Rodríguez Larreta, que en un momento aspiraba a ser presidente del Partido Justicialista. Y el mismo Grosso, que fue presidente del partido, después, como reciente señalaba, fue mesa chica con Marcos Peña y Durán Barba del señor Mauricio Macri, que tampoco nada tiene que ver con el peronismo y que fue afiliado al peronismo en la provincia de Misiones, en la localidad de Apóstoles, en la casa de Ramón Puerta, cuando aspiraba a ser senador por el Partido Justicialista. Entonces pongamos las cosas en su lugar. Eso no tiene nada que ver con el peronismo. El peronismo es un pensamiento nacionalista, popular, no populista, social, federalista, revolucionario, cristiano y humanitario.
antepone los valores, las necesidades existenciales básicas del hombre, de la familia, como concepto esencial, fundacional, como elemento sine qua non de la sociedad, porque además es una manifestación biológica, además de ser lo social. Es una fenomenología biológica que tiene una explicación inmediata y una comprensibilidad incontrastable e incuestionable. Entonces, vos ves que alguno de estos dice, por ejemplo, la tradición nacional es cristiana. Vos ves que en Japón, cuando se dicta la historia, y hay un concepto del sintoísmo, de las tradiciones orientales. ¿Vos te imaginás en Arabia Saudita, por ejemplo, que la historia no se enuncie desde una concepción musulmana, islámica, sunnita? O que qué sé yo, en la India no tenga incidencia el brahmanismo, o en Oriente el budismo, o en el Estado de Israel los principios de la tradición judía. Bueno, acá es el único país del mundo que en esa falsa independencia que hacíamos alusión al principio de este programa, a Bernardino Rivadavia se le ocurría eliminar la enseñanza católica, expropiar todos los bienes de la Iglesia Católica, inclusive el santuario de Luján, e incorporar e institucionalizar en la nación argentina la enseñanza lancasteriana. Decime qué carajo, disculpen la expresión, tenía que ver la enseñanza lancasteriana con la tradición nacional argentina, que era hispano-católica. Esto en otro país del mundo no hubiera ocurrido, en otro territorio, en otra sociedad, en otra comunidad. Solamente ha ocurrido aquí, lamentablemente, ¿no? Y hoy lo estamos padeciendo más que nunca. Y hoy se ve claramente esto. El claro oscuro salta a la vista inmediatamente. ¿Qué te iba a decir? Bueno, acá la familia Vescovo te manda saludos, te deben conocer. Bueno, gracias, muy amable, y los retribuyo. Después, bueno, estás recibiendo mensajes de España, de Colombia, de distintos lugares del mundo, que le encanta lo que está diciendo y que coincide muchísimo como vos, ¿no es cierto? Dice, ahora, de la gente de Venezuela, dice, lamentablemente nuestra democracia es un sistema corrupto donde el voto se vende y se compra, no gana el patriota, gana el apatria. Y también dice esta gente de Venezuela, de la Fundación Horacio Ducharne, el peronismo está infiltrado y secuestrado. ¿Qué hacer? Porque hay que reconocer que el peronismo era un partido. Bueno, porque esto no es democracia, Patricio. Con una expansión. Esto es plutocracia. Lo dijo Perón también, no lo digo yo. Perón decía, no es un sistema democrático. Democrático es la autoridad del pueblo, la decisión de la comunidad, de lo colectivo, de la sociedad, en beneficio de todos, en búsqueda del bien común y el destino común, la unidad de destino. La democracia es eso. Esto es plutocracia. Es el poder del dinero. Por eso que hay que reformular el Estado argentino. Reformular la legislación, la Constitución, el Poder Judicial, pero no como quiere Cristina, que quiere la reforma judicial para cambiar los jueces que deben juzgarla. No, para que se termine toda esta mafia, donde los jueces llegan como premio consuelo de la política de uno y otro partido. Los jueces son propuestos por el poder político y son confirmados por los cuerpos legislativos y el Consejo de la Magistratura, que es el poder político también. Entonces, ¿qué independencia puede haber? Fíjate esto de la pandemia. Pueden, como decíamos los otros días y lo denunciábamos, pueden trabajar los médicos, los trabajadores sanitarios, la policía, la gendarmería, la marina, los bomberos, la prefectura, los expendedores de alimentos, los productores de alimentos, los transportistas públicos, los trabajadores esenciales, pero no pueden trabajar 240 diputados, 80 senadores, un puñado de jueces que tienen los sueldos de privilegios más superlativos que registra la historia argentina y que no pagan impuestos. Esto está a la vista, que es la autocracia de estos corruptos, de estos traidores a la patria, que han usado el peronismo para beneficio propio en contra del pueblo y han destruido también, se han llevado puesto al movimiento nacional peronista. Bueno, veamos ese diputado peronista cuyo mayor interés en una sesión virtual era besuquearse con una mujer que la tenía en sus rodillas, ¿no? En una situación pero ahí tenés, casi ese sexo tipo explícito. No fue producto del clamor popular. Ese no fue elegido por la voluntad popular. Y además no reunía las condiciones mínimas. Era un tipo que había trabajado, creo que en seguridad y como mozo de un bar, pero con esto no descalifico a nadie, porque un tipo puede trabajar de mozo, una persona, cualquiera puede trabajar de mozo y después tener lecturas, preocupaciones existenciales, pero no era el caso de este Ameri. Este es un sinvergüenza,
que fue funcional a algún caudillito del lugar, algún mafioso más que caudillito, porque estos son estructuras económicas de poder que manejan todo y compran conciencias, y al generar necesidades extremas, la gente depende permanentemente de ellos. Yo he hecho muchas internas y veía cómo lo sufríamos esto. Íbamos a tocar el timbre de un afiliado para... Ay, se nos cortó. Vamos a hacer lo que hicimos antes. Ponemos un segundo que nadie se vaya y lo volvemos a agregar. A ver si, bueno, que se vaya nadie, que ya está volviendo Raúl Padrón. Raúl Padrón, tenemos un problema de comunicación. Mientras recordamos un poco lo que dice la gente, ¿no? Que a veces los partidos políticos, digamos, tienen que volver a ser recuperados por los partidos de alguna manera. Vamos a hacer nuevamente y volvemos a darle. Ahí estamos de vuelta. Escúchame, Raúl, ¿ahí me escuchás bien? Ahora te estoy escuchando Raúl, bajo, pero te escucho. Nunca te escuché bien, pero te escucho. Bien. Vamos a ver si podemos subir el volumen un poco más, aunque está bastante alto, pero vamos a subir un poco más. Dice Augusto Grado, que además de paso, Augusto, te digo que vos contactate con nosotros a nuestro correo cuanto antes. Dice, los patriotas hispanistas argentinos tienen que tomar por asalto al Partido Justicialista y a todos los movimientos peronistas, así como los patriotas estadounidenses tomaron por asalto al partido, presumo que se refiere al Partido Republicano. Es decir, ¿qué posibilidades tienen dirigentes como vos y militantes peronistas de recuperar el partido? Eso es imposible, es una expresión de deseo muy digna y muy honesta, pero un poco ingenua. ¿Cómo vas a combatir a Santa María, dueño de un sindicato, dueño de una universidad, que puso nada más y nada menos que al ministro de Educación del Estado argentino, un chanta, ese señor Trota, que estuvo 12 años en la Universidad de Belgrano pagando para recibirse de abogado? Un tipo como Santa María, que es dueño de varios canales de televisión, de radios, de un periódico, Página 12, de una revista, Caras y Caretas, y que manejan fortunas, te compran voluntades, porque ellos han llevado a la gente a situaciones existenciales de pobreza extrema, para después manejarlos con monedas. ¿Por qué generan toda esta crisis de destrucción de la finanza y de la economía? Para tener a la gente de rodillas y manejarlos con 3 pesos, con 2 centavos, como han hecho en otros países del mundo, Cuba, Venezuela. ¿Dónde funcionó todo esto? Miremos cómo terminó la Unión Soviética, Laos, Camboya, Vietnam, Cuba. Siempre la misma historia. Si no aprendemos de la historia, esto es como decía Cicerón. El hombre que no reconoce su historia y que no la entiende está condenado a repetir sus tragedias. Y esto lamentablemente es así. Y combatir el pejotismo es imposible. Acá hay que fundar algo nuevo, en base a los valores que hemos heredado de los grandes maestros, de los grandes líderes, de las grandes tradiciones, de los grandes valores que están fundados en la metafísica, en la moral, en la ética, en la familia, en la tradición y en la patria. No hay otro camino. Acá, bueno, me quedé pensando, ¿no? El peronismo tenía intelectuales como Di Sandro, que fue un famoso latinista, y figuras importantes, ¿no es cierto? Y hoy vemos una mediocridad campante. Y una pregunta, ¿cómo lo ves a Guillermo Moreno por un lado y cómo lo ves a Gómez Centurión por el otro? Vamos a decirle a los que no son argentinos que Moreno es un dirigente peronista y Gómez Centurión es un militar veterano de la Guerra de Malvinas que armó un partido nacionalista aparte en el cual hay algunos peronistas. Sí. Guillermo Moreno, yo lo conozco hace muchos años porque éramos vecinos. Él era de la circunscripción 17 y yo era de la 16. Nos separaba la calle La Pampa. Así que lo conozco bien, pero nunca militamos en el mismo espacio. Y Moreno fue... durante la época grosista fue filo-grosista, yo fui anti-grosista. Moreno, hubo 16 internas en aquel periodo, yo gané las 16 internas, Moreno perdió las 16 internas. Era un funcionario de grosso, pero no de primer orden. Y después fue funcionario del kirchnerismo, y él reivindica a Néstor Carlos Kirchner. Y yo creo que todo el problema, que la causa eficiente de esta decadencia y degradación que ha cobrado un carácter mayúsculo y superlativo en los últimos años, lo fundó Néstor Carlos Kirchner sin ninguna duda. Un tipo que más que un político era un mafioso,
un tipo que abrazaba la caja fuerte y expresaba éxtasis. ¿Qué tiene que ver con el peronismo eso? Entonces, me parece que Gara Moreno tiene algún litigio, porque Alberto Fernández salió a decir que Moreno no pasa el test preocupacional laboral, y que era un rottweiler y todas esas cosas, pero son litigios o luchas o diferencias de carácter personal. Yo políticamente lo respeto, pero nunca he coincidido con él, y he discutido muchas veces con él, ¿no? Y no estoy de acuerdo en lo que él formula, porque él ha tenido una trayectoria en otro espacio y ha sido de alguna manera complaciente con todo este derrotero que nos llevó a esta decadencia que hoy estamos padeciendo. Cuando él plantea una recuperación también en principios y valores, ¿no ves en él un hombre que haya aprendido sobre sus errores? Pues él dice, hay que recuperar una Argentina basada en principios y valores trascendentes, habla de Hispanoamérica, lo cual está bien, pues como que tiene algunas fichas bien colocadas, en otras creo que le falta conocer. No, en ese aspecto te doy la derecha, sí, yo lo he escuchado y en las últimas expresiones me parece que está más acertado de que cuando era funcionario, porque cuando era funcionario pensaba y actuaba de otra manera. Y él fue condescendiente con todo esto, con Cristina, hasta hace muy poco. Ellos hicieron campaña para Alberto Presidente. Yo no hice campaña para Alberto Presidente. Y no me pongo como ejemplo de nada, simplemente como un peronista más. Pero no hicimos campaña para Alberto Presidente, porque sabíamos quién era Alberto, porque sabíamos que Alberto había sido funcionario de Alfonsín, que era más alfonsinista que peronista, que fue subdirector de Asuntos Jurídicos de Juan Vitalso Ruiz. Sabíamos que Alberto fue administrador de la fraudulenta fundación de Eduardo Varela Cid, que debió huir del país por los latrocinios cometidos. Sabíamos que Alberto había sido superintendente de seguros y que Roberto Guzmán en su libro Saqueo Asegurado lo denuncia por un latrocinio de más de 1.200 millones de dólares contra el Estado argentino. A Elia Moroni, que ahora lo puso de ministro de Trabajo, y lo denunció también en la mismísima periódico Página 12, el periodista también fallecido, Julio Nudler, que eran de izquierda, en un periódico de izquierda, periódico que es complaciente a ellos hoy, en las manos y en la administración de Víctor Santamaría, lo que recién decíamos. Sabemos que Alberto, reitero, fue diputado con Cavallo, eso no lo podemos perdonar, y con Gustavo Vélez, con toda esa banda de mentirosos, hipócritas y corruptos, porque no existe otra calificación, y ahí se ven los zigzagueos, y las jugadas, y los beneficios, y las conveniencias, y cuando defendieron a Videla, ¿cómo podemos aceptar a un tipo que compartió una lista con defensores públicos encendidos de Jorge Rafael Videla? Entonces, si ellos apoyaron eso, que era público, y tenían pleno conocimiento, me parece que si quieren liderar, que hagan la cola. Ya la oportunidad la tuvieron y la perdieron. Evidentemente no son creíbles, desde mi perspectiva y punto de vista. Con respecto a lo de Gómez Centurión, bueno, Gómez Centurión es un militar, no es un hombre de la política. Entonces no se le puede exigir que conozca las particularidades, los vericuetos, y cuánta, digamos, cuestión o hecho filosófico dentro de las ideologías. Sabemos que tiene sus limitaciones en ese aspecto, pero es otro que no se ha rodeado de la mejor gente. Aparece, por ejemplo, con Cynthia Houghton. Cynthia Houghton la ves por buscar en internet con Hillary Clinton. Entonces seguimos en la Fundación Soros y fue funcionario de Macri. Entonces, si se equivocaron tanto, me parece que tienen que tener un poco de humildad y no pretender liderar lo que no están preparados para liderar. Me parece a mí, porque los resultados están a la vista. Me parece a mí, una cosa es ir a la guerra, defender con dignidad, con entrega, consagración y patriotismo la tierra. Eso es heroico y es loable y lo venero desde ese punto de vista. Pero otra cosa es la concepción política. Son cosas muy diferentes. Y yo no sé si está preparado para conducir la nación argentina. Evidentemente es un hombre que ha sufrido una gran confusión, porque vos fijate las vueltas que ha pegado en los últimos escasos años. Y la presencia de Cynthia Houghton, viste, a mí me llama poderosamente la atención, porque gente muy vinculada al poder mundial
a través del Partido Demócrata. Y todos sabemos quién es Hillary Rodham de Clinton, Barack Hussein Obama, Bill Clinton, todos sabemos que son puntos de George Schwarman. Volvemos otra vez a George Soros y a la Open Society acá en la Argentina. Así que estamos en la misma. Después que no nos llame la atención que aparezca Filmus, Miriam Bregman y el rabino Berman juntos en la misma estrategia mundialista. No nos sorprenda, es la realidad, son los hechos, está documentado. No son elucubraciones ni son apreciaciones de carácter subjetivo, caprichoso o faccioso. No, reitero, son hechos que están documentados. Pero, digamos, hay que recordar acá que ya Cintia Jotto no tiene nada que ver ya más con Gómez Centurión. ¿Cómo? Digamos, se ha roto esa alianza entre Cintia Jotto y Gómez. No, ahora volvieron, parece que estuvieron ligados. Y bueno, no sé, yo no soy del NOS, pero creo que no les veo, viste, no les conozco la propuesta. Los escucho por ahí en los medios. Acá nos recuerdan también que... Mira, cuando un político es beneficiario de la divulgación de los grandes medios de comunicación, es porque alguna vinculación con el poder mundial tiene. Porque la militancia esforzada, patriótica, honesta, humilde, con convicción y valores, no son invitados para nada. Esto es vos que sos seguidor y lector de Chesterton. Esto es como decía Chesterton, el periodismo es el arte de escribir al margen de los avisos. Lo dijo en otro marco histórico y en otras circunstancias, pero es lo mismo. Hoy los avisos son las multinacionales, son los grandes bancos, son las vacunas, son Einstein, son Hugo Sigman, son Jacobo Kahn, Pedro Kahn, es toda esa banda de chorros. Entonces vamos a poner las cosas en su lugar, y si no seguirá el sainete y desaparecerá lamentablemente, con el más profundo dolor de los patriotas argentinos, la nación argentina. Lamentablemente es así, porque estamos en un tobogán irrefrenable estamos. Vos viste que ya están tratando de generar conciencia de un posible Estado independiente mapuche, que los Rodríguez Haya hablaron de un Estado asociado, que los mendocinos también hablaron de independizarse. Me recuerda la época de plomo de la guerrilla, cuando querían ir a las Naciones Unidas, un tipo que lo hace en prócer, Hipólito Solari Yrigoyen, que fue a gestionar que se reconociera la provincia de Tucumán como Estado independiente. Sin embargo, vos lo ves en cualquier acto, todos lo aplauden. Un tipo que trabajaba para la guerrilla, para esa guerrilla asesina, disolvente, y recordemos lo que fue argentina, Solari y financiada por el poder mundial, porque toda la financiación de dónde venía. Sí. Eso también es terrorismo de Estado, porque Cuba es un Estado, y había muchos gobernadores que eran jefes de Estado, Videgain, Zepernik en Santa Cruz, Ragón en Salta, Martínez Vaca, Obregón Cano en Córdoba. Esos eran jefes de Estado y estaban financiando esa guerrilla asesina, criminal, anti-argentina, antinacional. Y ahí la justicia nos juzga con el mismo código, con el mismo cartabón, porque no hay justicia. Si no reformulamos el Estado desde una concepción profundamente nacional, patriótica, recostada en el concepto de soberanía y de autodeterminación, no tenemos destino. Lamentablemente la cosa es así. Y por eso que hoy somos una factoría del poder mundial, que nos mira con desprecio, como si fuéramos infantes iletrados, que es lo que son estos pseudo gobernantes que precisamente nos desgobiernan, no nos gobiernan, no saben qué hacer, no tienen programa, plan económico, proyecto alguno, equipo, un carajo, no son científicos, son acientíficos, como lo dije el otro día. Fíjate las personas que han nombrado en los cargos, es una vergüenza y un bochorno. No se registran precedentes de tanta vacuidad, de tanta falta de formación. El ministro de Salud, fíjate las cosas que ha dicho al iniciarse la pandemia, que se curaba con un té caliente, un mate cocido caliente, que no iba a llegar por la latitud geográfica de la Argentina, que le preocupaba más el dengue que el coronavirus. Gastaban dinero en misoprostol para interrumpir el embarazo. Y no había gasas, alcohol, agujas, jeringas, agujas hipodérmicas, no había nada en los hospitales. Y gastaban el dinero en misoprostol para interrumpir el aborto.
y tuvieron el tupé en algunas legislaturas locales de violar el artículo 29 de la Constitución Nacional y el 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, que establece la vida desde la concepción. Estos pseudo legisladores, este chofer que te hablaba recién, estos tipos que puso Alberto Fernández, que quiere transmitir sus problemas familiares, personales, a toda la comunidad, que resuelva sus cuestiones privadas, filiales, en su propia casa, entre las paredes de su casa, como dice la antigua Constitución del 53. Acá las acciones privadas de los hombres que no afecten el orden público ni la moral ni un tercero quedan reservadas a Dios y exenta de la autoridad de los magistrados, pero que no nos quieran involucrar en lo que no tenemos nada que ver, que no nos afecta en absoluto y aparte que beneficia a ese poder mundial que primigeniamente señalado. Porque Perón ha sido claro en esto también. Vos me hablabas del peronismo. Esto, del tema del fomento del homosexualismo, tiene como objetivo, es el retroprogresismo. El objetivo es la agenda que le impone el poder mundial. ¿Para qué? Para decrecer el crecimiento vegetativo, para que baje la población mundial. Hace poco Christine Lagarde dijo hay que bajar en 200 millones. Mentira. Ellos pretenden en 2.000 millones de habitantes que se reduzca la protección de la población del planeta. Lamentablemente es así y lo ponen de manifiesto a diario. Esto tampoco son impresiones o sospechas subjetivas mías o de algún sector de la sociedad. No, lo han manifestado públicamente, lo vienen diciendo durante décadas, te reitero, McNamara, Lyndon Johnson, los Rockefeller, los Rothschild, los Clinton, el señor Barack Hussein Obama y compañía. Y bueno, así están las cosas. Si no tomamos conciencia de esto, y bueno, entonces somos parte del problema también nosotros, que es una de las cuestiones vitales que afecta a la sociedad argentina, porque lamentablemente vemos que es una sociedad que no reacciona en su integralidad y que está en peligro su destino común. Una pregunta, estamos viendo todo tipo de locuras, ¿no? Por ejemplo, la mujer del gobernador de la provincia de Buenos Aires cobra un sueldo muy importante, creo que en el CONICET, en el Consejo Nacional de Ciencia y Técnica, para investigar sobre ocultismo, ¿no es cierto? También vemos, acá nos recuerdan que la provincia de Mendoza, donde ya hay un discurso secesionista, y donde incluso la masonería mendocina ya empezó a mostrar los papeles de la situación de compromiso de San Martín con el poder inglés. Hay grandes viñedos de los Rothschild, ¿no es cierto? Pero mi pregunta sería, ahora que el gobierno quiere meter una vacuna obligatoria, y que en Argentina ya la democracia no nos representa, ¿no ha perdido el gobierno toda legitimidad de ejercicio al pretender matar al pueblo argentino con una vacuna? Mirá, eso es antijurídico, lo de la vacuna obligatoria, y en los términos que lo plantean ellos, hasta es una vieja figura del derecho civil, la dispensa del dolo. ¿Vos te acordás cuando ibas a subir un ascensor que decía el edificio no se hace responsable si el ascensor no funciona? Porque a veces se caía, se mataba a uno, se lastimaba, y después había un juicio por daños y perjuicios contra el edificio. Pero eso es dispensa de dolo. Así que esto es lo mismo. Como una institución, como es el Parlamento Nacional, en lugar de sancionar normas que salvaguarden y protegen la salubridad pública, van a sancionar normas que protejan el manejo subrepticio de la medicación y los efectos nocivos que podrían sufrir esa misma población a la que está destinada la legislación esa. Esto es un disparate, es antijurídico, no va a pasar esto de ninguna manera, porque no. Si el Poder Judicial mínimamente funciona, esto va a ser objetado y anulado. Pero perdón, digamos, ya se aprobó en Cámara de Diputados, con lo cual quiere decir que falta que se apruebe en la Cámara de Senadores. De aprobarse en la Cámara de Senadores y ser luego refrendado por el Gobierno Nacional, ¿Argentina no pasa un estado de tiranía, como lo de Maduro, como Corea del Norte? Bueno, de hecho estamos viviendo una tiranía porque los poderes funcionan relativamente. Acá el judicial es como te decía al principio, si pueden trabajar los médicos y todo lo que yo te mencionaba, la mayoría de la población, ¿por qué no pueden trabajar 200 y pico de diputados y un puñado de senadores? Es un disparate, o de jueces. Es para mantener la autocracia, como manera de monarquía, y regular y manejar a piacere el país con decreto de necesidad y urgencia.
en manos de este descerebrado que lamentablemente nos está llevando a la ruina, porque es mentira que estamos en el 41% de pobreza, ya estamos en la línea de pobreza arriba del 50% de la población. El interior es terrible, el hambre, la pobreza, la miseria que está padeciendo nuestro pueblo. Entonces, el dólar está a 170 pesos, dejémonos de embromar, hablemos en serio. Estos tipos no han tenido respuesta para nada, la educación es un caos, estamos en manos de tipos de personas que no tienen ninguna idea de lo que es la pedagogía, la educación, los planes de estudio. Mira, realmente estamos en un desastre. Si la sociedad no reacciona, y bueno, como te decía recién, merecemos el peor de los destinos. Me voy a refugiar en aquella frase de Maistre cuando decía: los pueblos tienen los gobiernos que se merecen. Bueno, Heidegger decía cuando veía llegar las tropas rusas que la agonía pase pronto, ¿no? Creo que decía Heidegger que la agonía pase pronto una buena vez y se acabe. Una pregunta, en caso de que vengan con la vacuna y obligatoria, que te van a cortar la luz si no te querés vacunar, me imagino, ¿habrá dirigentes peronistas? ¿Vos te pondrías a la cabeza de una resistencia popular? Pero estamos permanentemente dando lucha, no a la cabeza, pero estamos dando lucha, como lo he hecho todos los años y todos los días de mi vida. Yo he enfrentado a Carlos Grosso, a Granillo Ocampo, a Carlos Saúl Menem. El único tipo que Menem expulsó del partido fui yo cuando era legislador. Al único que expulsaron del partido durante la gestión Menem es a Raúl Padró. Esa medalla no la tiene ningún kirchnerista, que hoy lo descalifica a Menem. Pero ellos eran todos carlistas y me iban a ver a la oficina para convencerme que tenía que votar a favor de Menem. Y yo le dije: no, esto no es peronismo, esto es un liberalismo trucho inclusive, porque era un latrocinio, también una organización corrupta para hacer negocios, y nunca estuve de acuerdo. Y así fue que me expulsaron cuando no voté al señor Argüello, presidente del Consejo Deliberante, que era el testaferro de Carlos Grosso. ¿Y después dónde fue Argüello? Fue diputado por Macri y fue diputado por Domingo Cavallo. Y hoy es embajador en Estados Unidos por Alberto Fernández y Cristina Fernández, virgen de Kirchner. Más claro imposible. Para ir cerrando, Raúl, ¿qué le dirías a los jóvenes que desilusionados toman la siguiente decisión? Algunos irse del país y otros se vuelcan, bueno, algunos se vuelcan al nacionalismo, pero muchos otros se vuelcan al liberalismo, como el de Milei y Espert. Muchos sueñan con la fórmula de Milei y Espert. ¿Qué le dirías a todos estos jóvenes? Mira, es un tema extenso. En primer lugar, yo creo que hay que pensar más en la patria y menos en nosotros mismos. Pero para eso hay que tener una formación, ¿no? Que lamentablemente nuestros jóvenes no la han recibido, porque ellos han nacido en una casa en ruinas, la verdad es esa, culpa de las generaciones anteriores, en primer lugar. En segundo lugar, todo ese encumbramiento que hay e instalación en los medios de comunicación masiva, de personalidades que están vinculadas al pensamiento liberal y que nunca contrastan con otros pensadores de otras ideologías. Pues fíjate que Milei siempre lo sacan discutiendo con chicas de la televisión, con modelos, pero nunca con ningún pensador. Y él habla siempre de la economía, de la crisis económica, del presupuesto, del déficit fiscal. Todo eso tiene razón, pero no dice cómo se resuelve. Y después habla mal de la clase política. Yo coincido con lo que dice de la clase política, pero la clase política no es solamente, acá es toda la clase dirigente. Él no habla de los banqueros, por ejemplo, no habla de los economistas, porque Cavallo, ¿qué era? Lorenzino, ¿qué era? Kicillof, son economistas. Ahora de los economistas no habla de los diplomáticos. Vos fíjate, Felipe Solá al frente de la Cancillería, el tipo ese estuvo en todas, hasta estuvo con Macri y con De Narváez en un momento, en el 2008, enfrentando a Kirchner. Estuvo en todas, fue montonero, fue del grupo de los 8, fue ultramenemista y habla de la década del 90, habla de una forma despectiva, sin ninguna autoridad moral, Felipe Solá. Y lo decía el otro día en el acto público, un ingeniero agrónomo manejando la Cancillería. Es como poner un diplomático a manejar el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Entonces estamos frente a un disparate, una anarquía, un desastre. Vos me hablabas la democracia. ¿Qué democracia? Pero no lo dije claro. La verdadera democracia es el gobierno que hace lo que el pueblo quiere y defiende un solo interés, que es el interés del pueblo. Y esto es plutocracia. Acá se defiende el interés de los grandes capitales y del dinero.
y se disfrazan de un lado de izquierda y del otro lado de la derecha, pero ninguno va en cana, en los grandes cabezas. Cristina no fue en cana y Macri tampoco está en cana. Y no se aclaró ni lo del correo, ni se investigó el crédito del fondo, ni se va a investigar absolutamente nada, porque lamentablemente son dos caras de la misma moneda. Es así de simple. Sí, bueno, y cuando alguno quiere, que algunos proponen, por ejemplo, la unión de todo el sector liberal, Milei, Moreno, no sé por qué lo ponen Moreno con Milei, López Murphy, Bullrich, Lázari, Echevarne. Yo reconozco que hay tipos como Lázari que me parecen hombres honestos, López Murphy creo que intelectualmente es honesto, Echevarne cuando habla del gasto público está bien, pero me parece que no tiene una visión completa, no tiene una visión holística, completa, histórica del país. No, aparte tiene una interpretación historiográfica falsa. Ella dice que la Argentina se construyó después del 53. Ellos son mitristas. Ellos no saben historia, hablan de lo que no saben. Y de economía, teóricamente, en los manuales, algunas razones que esgrimen son atendibles, pero la realidad es otra. Porque yo sí tengo un sobredimensionamiento del Estado y tengo 3 o 4 millones de empleados públicos. Sé que es una carga insostenible, pero ¿cómo lo resuelvo? Yo tengo que generar estructuras que absorban esa fuerza de trabajo. Y ellos no plantean cómo se hace eso. Ahora, dejando a la gente en la calle tampoco se resuelve. ¿Me explico? Esto fue lo que enfrentó Macri cuando asumió el gobierno. Vino con un discurso y después generó más planes en contra de las necesidades básicas del Estado que el mismo kirchnerismo, porque multiplicó los planes. Y los tipos que recibieron todos esos beneficios callaron sus bocas y sus estructuras durante los 4 años, como son Pérsico, el Chino Navarro, Juan Grabois, etcétera, etcétera. Y ahí tienen los resultados. Ahora son funcionarios, secretarios de Estado, ministros del kirchnerismo. Y siempre, esto es el gato pardismo, es el cuento de la buena pipa. Si la gente no se da cuenta, y bueno, algo estará pasando en la Argentina. Una pregunta, ¿no? Este joven Mereceremos dirigente, el peor de los destinos. Este joven dirigente del camporismo que se llama Grabois, que tiene mucho peso en el gobierno, que siempre habla de confiscar tierras ajenas, etcétera. ¿De qué origen es ideológicamente? Porque no lo veo muy cercano al peronismo, pero sí lo veo infiltrado en el peronismo. Mira, Grabois es hijo de un comunista famoso, de Roberto Grabois. Pero esto no lo digo yo. Hay una película que se llama La Hora de los Hornos, donde Grabois se declara marxista-leninista. Después fue a entrevistar a Perón y qué sé yo, pero después estuvieron ligados a Macera. Y después, durante la época de Alfonsín, Grabois integró el grupo de confianza operativo de Carlos Alfredo Grosso. Y todos saben cómo terminó Grosso en la capital. Y además, ¿dónde terminó? Ya lo dije 2 veces, lo voy a decir por tercera vez. El jefe de Grabois terminó en la mesa chica de Macri, con Marcos Peña y Durán Barba. Y después hay una serie de cosas que son incomprensibles, porque se ha hecho un dirigente vinculado al Vaticano, aparentemente. Yo no sé qué hay de cierto en esto, pero el padre de Grabois es de origen judío, de otra religión. Entonces estos creen que somos tan idiotas que quieren hasta catequizar a los católicos. Yo esto no lo entiendo. Es como si un extremo dirigente o militante católico y comprometido con la Iglesia Católica quisiera catequizar al Estado de Israel, a los militantes del Jaredín, por ejemplo, de los temerosos de Dios. Y no se lo permitirían, ¿viste? Saldría con una patada en el trasero que sería de antología. Pero acá pasan estas cosas, ¿no? Y que el Papa los reciba. Bueno, el Papa recibe tipos que nada tienen que ver con el pensamiento, el sentimiento, ni la tradición, ni la metafísica. Eso es más grave del cristianismo. Sí. El problema hoy que... ¿no? Es no, bueno, estaba, digamos, porque yo me acuerdo el día que Francisco fue nominado Papa, yo estaba en el Congreso de la Nación y escuché un sonido atronador, los gritos de genocida, era el bloque del kirchnerismo que estaba repudiando al Papa, porque Francisco, cuando era el cardenal Bergoglio, en la Universidad Católica hizo doctor honoris causa con Piñol al almirante Emilio Eduardo Macera. Así que yo digo que hablan de derechos humanos y repudio a los militares, pero en su momento, cuando los militares estaban en el gobierno y en la entrega también, porque eso también fue una entrega,
y los ministros fueron liberales, aunque los liberales digan que no son liberales, eran liberales, formaban parte del pensamiento, de la estructura y de los intereses empresariales de dirigentes liberales. Así que esto es incontrastable. Bueno, pero Bergoglio, en ese momento, a Macera lo hizo doctor honoris causa, en una universidad donde él manejaba todo. Entonces estas cosas parece que están ausentes en la conciencia colectiva de la sociedad cuando tiene que evaluar por qué lado caminar, por cuál es el derrotero, qué es lo que conviene y lo que no conviene. Evidentemente aquí algo está fallando. Y uno de los factores que más inciden negativamente en este aspecto son los medios de comunicación masiva, que como te decía hace un rato, son parte interesada porque es el aparato comunicacional, el andamiaje esencial para mantener todo este latrocinio que estamos padeciendo todos y cada uno de los argentinos. Raúl, para cerrar, algo que define a los gobiernos que se dicen peronistas desde 1983 y que creo que los define como no peronistas es que ninguno de ellos le ha realizado un homenaje a una presidente argentina peronista y además viuda del general Juan Domingo Perón. María Estela Martínez de Perón ha elegido el exilio y ha preferido irse porque no encontró lealtad en su partido. Hay un rechazo manifiesto. Además, Cristina Kirchner la trató de meter presa a María Estela Martínez de Perón. ¿Qué puedes decir de la figura de Isabel Perón? Bueno, mira, yo conozco ese episodio. Kirchner con el juez Baltasar Garzón, un corrupto, un delincuente común. Bueno, sería entrar en otro tema, ¿no? Porque hay documentación sobre lo que dijo de Baltasar Garzón. Muy vinculado a Cristina Kirchner en muchos aspectos existenciales, pero dejémoslo ahí. Habían planeado como a manera de show político, de efectismo ideológico sobre la masa argentina, no solo peronista, traerla a Isabel Perón, a Isabel Martínez y Cartas de Perón, ese es su apellido, y juzgarla. En ese momento estaba como secretario de Estado de Derechos Humanos Eduardo Duhalde, no el presidente, el ya fallecido, que había sido también historiador revisionista con Ortega Peña, que escribió los libros sobre los caudillos, Felipe Varela contra el imperialismo británico, etcétera, etcétera. Y que en su momento habían trabajado para el Lobo Bandor, porque si vos mirás los pies de imprenta de esas ediciones, de los libros relativos a los caudillos, de Ortega Peña y Eduardo Duhalde, tienen la UOM, la Unión Obrera Metalúrgica. Así que yo lo fui a ver porque él había sido empleado de la comisión que yo presidía en el Consejo Deliberante de la Ciudad de Buenos Aires cuando era legislador, que era la Comisión de Planeamiento Urbano, Vivienda y Seguridad Edilicia. Y ahí le dije, mira, voy a hacer una denuncia, le dije, y te involucro a vos. Y le di la nómina de una serie de compañeros, eminentes, honestos, rectos, capaces y peronistas, que iban a denunciar esto, porque yo a Isabel la conocí. Yo cuando tenía 21 años fui asesor de Emilio Mondelli, el último ministro de Economía de Isabel Perón, que reemplazó nada más y nada menos que Antonio Cafiero. Así que yo a veces comíamos con Isabelita en la presidencia y la escuchábamos y veíamos que cada vez que había un muerto de un lado o del otro, ya sea un guerrillero o fuera un militante peronista, un militar o un policía o un ciudadano independiente sin filiación ideológica, política o institucional, se descomponía Isabelita y estaba profundamente preocupada, que no tocó un peso, la juzgaron por un cheque que habían emitido, que no había sido en beneficio propio, que eran como si fueran 3, 4 mil pesos de la actualidad. Fíjate con lo que pasó después. Entonces, como a todo esto no había con qué darle, con qué objetarlo, y lo identificaban con la derecha, todo ese mito que generaron, de la AAA, que nunca existió como cuerpo orgánico, porque la verdad es esa, nunca existió la AAA como un cuerpo orgánico. Esa es otra de las grandes mentiras que han inventado, que salió la mano de obra desocupada, que salieron algunos sectores anticomunistas a operar, es cierto, pero eso no fue manejado desde el Estado ni por Perón, ni menos por Isabelita. Y todo ese cuento de López Rega, que la verdad murió pobremente, porque esto está documentado también. Murió en un hospitalito ahí, que bueno, lo internaron ahí como si fuera una rata, porque lo dejaron ahí en un hospitalito de un odontólogo
un hospitalito de odontología ahí en el barrio de Villa Urquiza para que muriera. Porque no les convenía que se dijera la verdad. Y después llevaron preso al yerno, casado con la hija Norma, a Jorge Conti, que tampoco tenía nada que ver, porque había estado vinculado al plan de vivienda Alborada. Era un periodista de televisión que se había recibido de escribano, lo conozco personalmente, y es una persona de bien. O sea, ellos siempre vivieron de la degradación y desnaturalización de las personalidades de los militantes que nada tuvieron que ver con sus enjuagues y hechos de corrupción. La verdad es esta. Y como Isabelita fue contestataria a todo esto, absolutamente contestataria, fue leal a Perón, tuvo conducta, como un caballero se comportó en la prisión, que no actuaron de la misma manera muchos de los funcionarios, inclusive algunos que no voy a mencionar, que por ahí andan pululando todavía al día de hoy. Así que ellos siempre usaron eso como si fuera la imagen de lo que no debe ser, cuando fue, creo que, la definición arquetípica y paradigmática de lo que es la lealtad y el patriotismo. Y se manifestó en la persona de Isabel Perón. Rectitud, honestidad, lealtad, grandeza, y siendo dama sumamente valiente, más valiente que muchos hombres que pasaron por esa circunstancia. Así que ellos siempre vivieron de la denigración. A Isabelita nunca le pudieron imputar nada. La verdad es esa, no hay ningún elemento concreto, tangible, documental, que pueda imputar o ensuciar la memoria y la grandeza de la señora Isabel Martínez de Perón. Con lo cual quiere decir que ni Menem, ni Kirchner, ni Cristina Kirchner, ni Alberto Fernández, que nunca la han reivindicado, de peronistas no tienen nada. Bueno, Menem en su momento la quiso usar. ¿Te acordás el episodio de los gladiolos allá en España, que Isabelita los dejó en la vereda, porque sabía que iban para sacar beneficios personales y no realmente para reivindicar el peronismo? Isabelita se dio cuenta de la mafia que se había instalado en el pejotismo y se alejó de todo. Se dio cuenta que con eso no se podía construir nada digno para nuestro pueblo que fuera condescendiente con el mensaje filosófico, ideológico, doctrinal y político de Perón y Eva Perón. Y teniendo conciencia plena de eso, rechazó a vinito toda esta cría de delincuentes. Para cerrar, ¿qué camino podrían tomar hoy el argentino patriota y preocupado por nuestra tierra? Que creo que sería un camino similar al que debía tomar el español para recuperar España y cualquier ciudadano de Hispanoamérica para recuperar su propia patria, porque vemos que el ataque es sobre todo el mundo hispánico, ¿no es cierto? Y bueno, las raíces las tenemos, Patricio, las raíces las tenemos, la tradición está, los valores y la doctrina están presentes y tienen respuesta para todos y cada uno de los problemas que hoy nos acosan en esta compleja sociedad mundial que padecemos. De manera tal de que creo que la cuestión es comprometerse, participar y ser objetivos, ser honestos y pensar más en la patria y menos en nosotros mismos. Porque nosotros que estamos habituados a la militancia política, estamos cansados de la afluencia de la gente a los locales, políticos, etcétera, etcétera, pero siempre buscando un interés subjetivo. Y así no se construye nada. Los grandes movimientos, las grandes transformaciones se gestaron con el renunciamiento y volviendo a esos valores, a los valores éticos, a las virtudes, a la moral, al patriotismo, al concepto de soberanía y de justicia. Raúl, te agradezco muchísimo. Y Dios y la Virgen quieran que podamos rescatar nuestra patria, porque Argentina es nuestra patria chica, España es nuestra madre patria e Hispanoamérica es la patria grande. ¿Coincidís con esto? Absolutamente, absolutamente. Raúl, esa es nuestra tradición y que así sea. Raúl, te agradezco muchísimo. No, yo te agradezco a vos. Como ven, a los que no lo conocían, acá hay muchos que dicen, no lo conocía este hombre, de España te mandan saludos, si no te conocíamos. Bueno, por eso tengo un abuelo que es catalán. Mi abuelo se llamaba Pablo Padrón Viña Sabalbeitía Sirvent, era mezcla de catalán y vasco. Después tengo de parte de madre, que soy árabe, mi mamá era siria, de origen sirio, padre y madre sirios, y mi papá era hijo de un catalán, medio vasco también, y la madre de origen libanés. Ah, muy bien. Entonces, bueno, sos un producto de un argentino, ¿no? Te falta sangre italiana. Sí, de crisol de raza. Porque vamos a decir que Argentina vos podés ser o ítalo-español,
o español árabe, o alemán español también, o español criollo con sangre india. Esas son más o menos las variables genéticas en la Argentina, ¿no? De ahí que tenemos apellidos. Así es. Hay gente que tiene un apellido. Como dijo Perón, Patricio, nunca se pondrá el sol de nuestra cultura hispánica. Así es. Y además, como ven, sobre todo los que no son argentinos, a los que son argentinos, que hace unos años me discutían y decían, ¿qué tiene que ver esto de la defensa de la hispanidad? Como ven, hay intelectuales y políticos con formación que saben muy bien que esta es la verdadera tradición. Y en Argentina, la tradición hispánica la han defendido conservadores, nacionalistas, peronistas, radicales, socialistas, marxistas, y hasta monárquicos liberales, monárquicos carlistas, nacionalistas católicos y nacionalistas paganos. O sea, realmente hubo un crisol ideológico que coincidía en defender cuál era nuestra identidad. Y que además todos coinciden justamente en el error que se ha visto en la historia nuestra y en el quiebre de nuestra civilización, y en esa falsa independencia que fue una mera secesión. En eso hay gente que viene del catolicismo, y hay gente, algunos protestantes y también gente del Islam que se han dado cuenta de lo mismo. O sea, de distintas tradiciones todos han coincidido en que hay una verdad. Nosotros éramos un solo gran país, de acá hasta California, Nevada, Texas y Filipinas, y un día nos fragmentaron en 20. Vasconcelos decía, no nos pongamos orgullosos de las 20 banderas hispánicas en las Naciones Unidas porque eso muestra nuestra debilidad. El verdadero fracaso de los revolucionarios y libertadores se llaman cada nombre que tiene cada uno de nuestros países, porque de ser uno solo nos convertimos en 20. Raúl, las tradiciones están por encima de las ideologías. Exactamente. Y detrás del ruido del oro, dice el poeta, van los maulas como hacienda. No hay flojo que no se venda por una sucia moneda, mas siempre en mi patria queda criollaje que la defienda. Raúl, muchísimas gracias y a todos. Un gran abrazo. Los invito a que compartan este programa donde Raúl Padró habló de todo lo que pasa en Argentina. Además, es un archivo de los detalles, pecados y virtudes de la clase política de los últimos 40 años. Yo insisto que debía escribir un libro con los detalles, porque se acuerda, que trabajó para acá, que se casó con Mengano, Sutano, y todos los chanchullos los conoce perfectamente. Y a todos ustedes, bueno, les recuerdo mañana a las 5 de la tarde con Gretel Ledo, vamos a hacer un panorama internacional y donde vamos a analizar qué contenido tiene esta nueva encíclica papal que parece escrita por Greta Thunberg y por Greenpeace. Así que mañana, 17 horas de Argentina, 22 de España, nos volvemos a encontrar. Un fuerte abrazo para todos. Muchísimas gracias, Raúl Padrón. Hasta pronto. Gracias a vos. Muy honrado.